¿Sabías que India es un país de contrastes extremos, donde la riqueza cultural coexiste con la pobreza y la falta de saneamiento básico? Hoy exploraremos no solo las maravillas de este increíble país, sino también los desafíos que enfrenta. Hola a todos, soy Diego, y bienvenidos al canal GeoCuriosidades, el canal que presenta curiosidades de todo el mundo. En el video de hoy, descubriremos juntos la diversidad étnica, las antiguas tradiciones y los paisajes impresionantes de India, un país que es mucho más que el famoso Taj Mahal y el curry picante. Pero no te dejes engañar. También abordaremos temas delicados como la falta de higiene y la desigualdad social que impactan a muchos visitantes. Prepárate para 20 curiosidades que abrirán tus ojos a la compleja realidad de India, desde templos suntuosos hasta barrios superpoblados. Acompáñame en esta aventura y descubre por qué India es un país que no deja a nadie indiferente. Curiosidad 1. Ubicación y fronteras. India, oficialmente conocida como la República de India, está estratégicamente ubicada en el sur de Asia, ocupando la mayor parte del subcontinente indio. Con una superficie total de 3 millones de kilómetros cuadrados, es el séptimo país más grande del mundo por área terrestre. Sus 15.200 kilómetros de fronteras terrestres se comparten con 7 países vecinos: Pakistán al oeste, China, Nepal y Bután al norte, y Bangladesh y Myanmar al este. Además, India cuenta con una extensa costa de 7.517 kilómetros a lo largo del Océano Índico, lo que le otorga una posición privilegiada para el comercio marítimo. Su ubicación geográfica única ha jugado un papel crucial en la configuración de su historia, cultura y relaciones internacionales a lo largo de los siglos. Curiosidad 2. Capital: Nueva Delhi, conocida localmente como Nai Delhi, es la gran capital de India. Ubicada en la parte norte del país, esta megaciudad alberga las 3 ramas del gobierno indio: ejecutivo, legislativo y judicial. Nueva Delhi es una ciudad dentro del área metropolitana de Delhi, que incluye la histórica ciudad amurallada de Vieja Delhi y sus alrededores. Como centro político de India, Nueva Delhi es el escenario de importantes eventos nacionales e internacionales, además de albergar numerosas embajadas e instituciones diplomáticas. Su grandiosa arquitectura, como el majestuoso Rashtrapati Bhavan, residencia oficial del presidente de India, y la imponente Puerta de India, refleja una fusión de estilos occidentales e indios, simbolizando la rica historia y diversidad cultural del país. Curiosidad 3. Población. Con más de 1.000 millones de habitantes, India es el país más poblado del mundo. Esta impresionante cifra representa aproximadamente el 17% de la población mundial, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 6 personas en el planeta es india. El país alberga una población joven y en rápido crecimiento, con una edad media de 28 años. Esta vasta población se caracteriza por una inmensa diversidad en etnicidad, idioma, religión y cultura. Gestionar los recursos, la infraestructura y el desarrollo para una población tan grande es uno de los mayores desafíos y oportunidades para India en el siglo XXI. Curiosidad 4. Idiomas. La diversidad lingüística de India es realmente notable. Aunque el hindi es reconocido como el idioma oficial de la Unión, junto con el inglés, el país reconoce otros 22 idiomas oficiales a nivel estatal. Se estima que en India se hablan más de 19.500 dialectos e idiomas, lo que refleja su rica herencia cultural y regional. Algunos de los idiomas principales incluyen bengalí, telugu,
Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Malayalam, Kannada, Odia y Punjabi. Esta diversidad lingüística es un testimonio de la compleja historia de India, moldeada por múltiples olas de migración, invasiones e interacciones entre varios grupos étnicos a lo largo de milenios. A pesar de esta diversidad, el multilingüismo es común, y muchos indios hablan 2 o más idiomas. Curiosidad 5. Diversidad religiosa. India es la cuna de 4 grandes religiones mundiales: el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Aunque el hinduismo es practicado por aproximadamente el 80% de la población, el país alberga una significativa población musulmana, así como comunidades cristianas, sijes, budistas, jainistas, parsis y judías. Esta diversidad religiosa está profundamente entrelazada con la identidad y la cultura india. Cada religión tiene sus propias tradiciones, festivales, sitios sagrados y prácticas que contribuyen al rico mosaico de la vida india. Esta pluralidad se manifiesta en el arte, la música, la danza, la arquitectura y la gastronomía del país. Ornamentados templos hindúes, mezquitas islámicas, iglesias cristianas, gurdwaras sikh y templos jainistas coexisten en armonía, lo que da testimonio de la larga historia de coexistencia religiosa en la India. Chicos, ¿están disfrutando el vídeo? Si lo estás disfrutando, no olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Pero sigamos con el video. Curiosidad 6. Festival de los Colores. Holi, conocido popularmente como el Festival de los Colores, es una de las celebraciones más vibrantes y alegres de India. Se celebra anualmente a finales de febrero o principios de marzo y marca el triunfo del bien sobre el mal y el inicio de la primavera. Durante el festival, la gente se reúne en las calles lanzándose polvos de colores y agua, creando una explosión de colores y felicidad. Los orígenes de Holi están arraigados en la mitología hindú, que narra la historia de Prahlada y su padre, el rey demonio Hiranyakashipu. El festival celebra la devoción inquebrantable de Prahlada hacia Vishnu y la victoria del amor divino sobre el odio. Además de su significado religioso, Holi promueve la unidad y la igualdad, ya que personas de todas las edades, clases y orígenes participan en las celebraciones, dejando de lado sus diferencias y fortaleciendo los lazos comunitarios. Curiosidad 7. Bollywood. Bollywood, la vibrante industria cinematográfica de India con sede en Mumbai, antiguamente Bombay, es la más grande del mundo en términos de producción de películas. Con más de 1000 películas estrenadas anualmente, Bollywood supera a Hollywood en volumen. Las películas de Bollywood son conocidas por su estilo vibrante, tramas dramáticas, cautivadores números de danza y música, y su duración épica, que a menudo supera las 3 horas. Estas extravagantes producciones atraen a millones de espectadores no solo en India, sino también en todo el mundo, especialmente en Asia, África y Oriente Medio. Bollywood ha sido fundamental para promover la cultura india a nivel global y establecer a India como una potencia cultural. Actores y actrices como Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Priyanka Chopra y Deepika Padukone han alcanzado el estatus de íconos internacionales, con seguidores dedicados en todo el mundo. Curiosidad 8. Gastronomía. La gastronomía india es un verdadero caleidoscopio de sabores, aromas y colores, reflejando la diversidad cultural y geográfica del país. Conocida por sus platos intensamente aromáticos y sabrosos, la cocina india se caracteriza por el uso hábil de una amplia gama de especias, como cúrcuma, comino, cilantro, cardamomo y chile. El famoso curry indio es, en realidad,
un término genérico para una variedad de platos a base de especias con salsa. El pan plano conocido como naan, horneado en un horno de barro llamado tandoor, es un acompañamiento omnipresente. Las samosas, empanadas fritas y rellenas, son bocadillos muy populares. La cocina india también se destaca por sus deliciosos postres como el gulab jamun, bolas de masa frita empapadas en almíbar, y el kulfi, un helado denso y cremoso. Cada región de India tiene sus propias especialidades culinarias, contribuyendo a una variedad de sabores que definen esta celebrada cocina. Curiosidad 9. Taj Mahal. El Taj Mahal, un impresionante mausoleo de mármol blanco ubicado en Agra, es el monumento más icónico de India y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Construido por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su amada esposa, Mumtaz Mahal. El Taj Mahal es un testimonio eterno del amor y un símbolo de la riqueza arquitectónica de India. El complejo del Taj Mahal, que tardó más de 20 años en completarse, incluye una mezquita, una puerta de entrada ornamental, jardines y el mausoleo central con su distintiva cúpula bulbosa. El mármol blanco translúcido del mausoleo está exquisitamente incrustado con piedras semipreciosas en diseños florales, mostrando la maestría artesanal de la era mogol. El Taj Mahal atrae a millones de visitantes anualmente, cautivándolos con su belleza y su significado romántico. Curiosidad 10. Yoga. El yoga, una disciplina holística que incluye posturas físicas, asanas, técnicas de respiración, pranayama, meditación y principios éticos, tiene sus raíces firmemente plantadas en el suelo indio. Con más de 5.000 años de antigüedad, el yoga surgió como un camino espiritual hacia la iluminación y la unión con lo divino. A lo largo de los siglos, ha evolucionado para abarcar aspectos físicos, mentales y espirituales, ofreciendo un medio para lograr la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. India ha sido fundamental en la preservación y difusión de la sabiduría del yoga, con numerosas escuelas y tradiciones como Hatha, Ashtanga, Vinyasa e Iyengar desarrolladas con el tiempo. Hoy en día, el yoga es practicado por millones de personas en todo el mundo, buscado por sus beneficios para la salud, como la mejora de la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio y la reducción del estrés, así como por su potencial transformador para el crecimiento personal y espiritual. Curiosidad 11. Contrastes arquitectónicos. El paisaje arquitectónico de India es fascinantemente diverso, donde las maravillas antiguas coexisten con los modernos avances. Por un lado, India alberga algunas de las estructuras más icónicas e históricamente significativas del mundo, como el Taj Mahal, el Fuerte Rojo en Delhi, los templos de Khajuraho y las cuevas de Ajanta. Estas obras maestras arquitectónicas son un testimonio de la destreza artística y la grandeza de los imperios del pasado. Por otro lado, las ciudades indias también exhiben impresionantes rascacielos, modernos centros comerciales y complejos tecnológicos de vanguardia, reflejando el rápido crecimiento económico y la ambición del país. Sin embargo, estos símbolos de grandeza a menudo existen junto a barrios marginales densamente poblados, donde millones de indios viven en condiciones precarias sin acceso a servicios básicos. Esta yuxtaposición de riqueza y pobreza, tradición y modernidad, define la esencia de los contrastes arquitectónicos de India. Curiosidad 12. Pobreza e inequidad. A pesar de su rápido crecimiento económico y su posición como una de las economías más grandes del mundo,
India sigue enfrentando una pobreza e inequidad generalizadas. Se estima que alrededor del 60% de la población india carece de un saneamiento básico adecuado, como inodoros y sistemas de alcantarillado. Esta marcada disparidad es evidente en las calles de las ciudades indias, donde los lujosos autos importados comparten espacio con rickshaws tirados a mano, un medio de transporte básico para muchos indios empobrecidos. Mientras que los barrios ricos cuentan con grandes mansiones y condominios de lujo, vastas zonas marginales albergan a millones de personas que viven en condiciones precarias, sin acceso confiable a agua potable, electricidad o atención médica. Abordar la pobreza y reducir la inequidad mediante iniciativas de desarrollo sostenible, educación y asistencia social sigue siendo uno de los mayores desafíos de India. Curiosidad 13. Problemas de saneamiento. India enfrenta una crisis de saneamiento de proporciones épicas, con muchos segmentos de la población sin acceso a instalaciones sanitarias adecuadas. En muchas áreas, especialmente en barrios marginales urbanos superpoblados y comunidades rurales empobrecidas, la basura se acumula en las calles y los sistemas de alcantarillado son prácticamente inexistentes. No es raro ver a personas defecando al aire libre debido a la falta de inodoros funcionales. Esta crisis de saneamiento tiene implicaciones de gran alcance para la salud pública, contribuyendo a la propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea, el cólera y la hepatitis. Además, la falta de privacidad y seguridad al defecar al aire libre afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, quienes enfrentan riesgos de acoso y agresión sexual. El gobierno indio lanzó la misión Swachh Bharat Abhiyan, Misión India Limpia, para abordar esta crisis con el objetivo de construir millones de inodoros y concienciar sobre prácticas de higiene. Sin embargo, superar siglos de negligencia infraestructural y cambiar comportamientos profundamente arraigados sigue siendo un desafío monumental. Curiosidad 14. Enfermedades relacionadas con la falta de higiene. La falta de un saneamiento adecuado en India contribuye significativamente a la propagación de diversas enfermedades relacionadas con la higiene y el agua. La diarrea, una de las principales causas de mortalidad infantil en el país, está directamente vinculada a la exposición al agua contaminada, la falta de higiene y la defecación al aire libre. El cólera, una infección bacteriana grave que causa diarrea acuosa aguda, también surge en áreas con deficiente saneamiento y agua potable insegura. Los brotes de cólera no son infrecuentes en comunidades desfavorecidas de India, especialmente durante la temporada de monzones. Además, la hepatitis A y E, enfermedades virales que afectan el hígado, se transmiten a través de alimentos o agua contaminados por heces en regiones con malas condiciones de saneamiento. Otras enfermedades relacionadas con la higiene, como infecciones parasitarias, tracoma y esquistosomiasis, también imponen una carga significativa en el sistema de salud pública de India. Curiosidad 15. Sistema de castas. El sistema de castas, aunque oficialmente abolido por la Constitución india en 1950, sigue teniendo una influencia significativa en la sociedad india. Este antiguo sistema divide tradicionalmente a la sociedad en 4 varnas principales: brahmanes, sacerdotes y eruditos; kshatriyas, guerreros y gobernantes; vaishyas, comerciantes y terratenientes; y shudras, trabajadores y artesanos.
También existe una quinta categoría, los Dalits, anteriormente conocidos como intocables, que históricamente han enfrentado una severa discriminación social. A pesar de las leyes contra la discriminación y las políticas de acción afirmativa implementadas por el gobierno, el sistema de castas todavía afecta aspectos de la vida diaria, como el matrimonio, las oportunidades laborales y las interacciones sociales. El gobierno indio ha introducido varias medidas para promover la igualdad social, incluidas cuotas en instituciones educativas y empleos gubernamentales para las castas más bajas, así como programas de desarrollo específicos. Sin embargo, la erradicación completa de la discriminación basada en castas sigue siendo un desafío significativo para la sociedad india. Curiosidad. 16. Varanasi. Varanasi, también conocida como Benares o Kashi, es una antigua ciudad ubicada a orillas del sagrado río Ganges en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India. Considerada la ciudad más sagrada del hinduismo, Varanasi es un importante centro de peregrinación que atrae a millones de devotos hindúes cada año. Se cree que morir en Varanasi y esparcir las cenizas en el Ganges garantiza la liberación del ciclo de muerte y renacimiento, samsara. Los ghats, escalinatas, que bordean el río, son lugares para rituales sagrados, baños y cremaciones. El Dashashwamed Ghat es particularmente famoso por sus ceremonias nocturnas de Aarti, donde los sacerdotes ofrecen oraciones con lámparas encendidas. Varanasi también es conocida por sus numerosos templos antiguos, como el templo Kashi Vishwanath, dedicado a Shiva, y el templo Durga. Además de su importancia religiosa, Varanasi es un centro de aprendizaje, arte y cultura, famoso por sus saris de seda, artesanías y música clásica india. Curiosidad. 17. Vacas sagradas. En India, las vacas son veneradas como animales sagrados, especialmente en el hinduismo. Se consideran símbolos de vida, fertilidad y maternidad, y se cree que albergan diversas deidades. Según las escrituras hindúes, las vacas son consideradas una de las 7 madres porque proporcionan leche nutritiva. Matar o consumir carne de vaca es un tabú estricto para muchos hindúes. Debido a su estatus sagrado, las vacas suelen deambular libremente por las calles de las ciudades indias, y tanto conductores como peatones las evitan con respeto. Muchos templos hindúes albergan vacas, y los devotos las alimentan como un acto de devoción. Los productos derivados de las vacas, como la leche, el yogur, la mantequilla clarificada, ghee e incluso el estiércol, se utilizan en rituales y son considerados purificadores. El estiércol de vaca se aplica en la frente como una marca de bendición y se usa para limpiar hogares. Aunque la veneración de las vacas está principalmente asociada al hinduismo, otras religiones indias, como el jainismo, el budismo y el sijismo, también enfatizan la no violencia y el vegetarianismo, contribuyendo a la protección de estos animales. Curiosidad 18. Diversidad étnica. India alberga más de 2.000 grupos étnicos distintos repartidos por todo el país. Esta notable diversidad étnica es el resultado de milenios de migración, invasión y asimilación cultural. Cada grupo étnico tiene sus propias tradiciones, idioma, vestimenta y prácticas culturales. Las principales categorías étnicas incluyen indoarios, dravídicos, mongoloides y diversas tribus y grupos indígenas. La región noreste de India, compuesta por 7 estados conocidos colectivamente como las 7 Hermanas, es hogar de una gran concentración de tribus diversas, cada una
con una identidad cultural única. Algunos de los grupos étnicos más grandes incluyen bengalíes, punjabíes, tamiles, maratíes, gujaratíes, malayalis y canadigas. La diversidad étnica de India se refleja en sus coloridos festivales, cocinas regionales, estilos de vestimenta tradicional y formas de arte. Si bien esta diversidad es una fuente de orgullo y riqueza cultural, también ha llevado a tensiones y conflictos étnicos en algunas regiones. Curiosidad 19. Medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica, que significa la ciencia de la vida en sánscrito, es un antiguo sistema de curación india con más de 5.000 años de antigüedad. Basada en un enfoque holístico de la salud y el bienestar, el Ayurveda se centra en mantener el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Según los principios ayurvédicos, cada individuo está compuesto por una combinación única de 3 doshas, energías vitales, Vata, Pitta y Kapha. Se cree que el desequilibrio de estos doshas es la causa principal de las enfermedades. El Ayurveda emplea diversas terapias y tratamientos, como medicina herbal, masajes, yoga, meditación, ajustes dietéticos y cambios en el estilo de vida, para restaurar el equilibrio y promover la curación. Las hierbas medicinales, especias y minerales se utilizan para crear remedios personalizados según la constitución única de cada persona. El Ayurveda también enfatiza la prevención de enfermedades mediante hábitos saludables. Aunque tiene sus raíces en India, el Ayurveda ha ganado popularidad mundial como un enfoque alternativo y complementario para la salud y el bienestar. Curiosidad 20. Tigres. India alberga aproximadamente el 70% de la población mundial de tigres salvajes, lo que la convierte en el hogar de la mayor población de este majestuoso felino. El icónico tigre de Bengala, conocido por sus vibrantes rayas naranjas y negras, es el animal nacional de India y un símbolo de orgullo nacional. Sin embargo, los tigres enfrentaron una grave amenaza de extinción debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. A principios del siglo XX, la población de tigres en India se redujo a un alarmante mínimo de alrededor de 1.800 individuos. Reconociendo la urgencia de la situación, el gobierno indio lanzó el Proyecto Tigre en 1973, una iniciativa para conservar a los tigres y sus hábitats. A través del establecimiento de reservas de tigres, medidas contra la caza furtiva y esfuerzos de conservación comunitaria, la población de tigres en India ha mostrado una recuperación prometedora, con un censo de 2018 que estimó alrededor de 3.000 individuos. Sin embargo, los tigres continúan enfrentando amenazas, como conflictos entre humanos y animales, fragmentación del hábitat y la caza ilegal para el comercio de partes de tigres. ¿Y tú, que estás viendo este video, qué dato sobre India te impresionó más? Deja un comentario y comparte tus pensamientos. Espero que hayas disfrutado este recorrido por las 20 facetas de la increíble India. A pesar de todos sus desafíos, India sigue cautivando al mundo con su vibrante alma y cálida hospitalidad. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitarla, no te pierdas la magia de los festivales de colores, el deleite de la cocina exótica y la sabiduría ancestral del yoga y el ayurveda. Y no olvides echar un vistazo a otros videos de nuestro canal sobre curiosidades de varios países. Nos vemos en el próximo video.